¿Vamos a encontrar nuestro hogar? Con vestidor para la colección de tenis. ¡Lo veo! Cientos de hogares como este. Miles. La respuesta está... Hola, muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes de nuevo después de una semanita sin programa y pues traemos muy buenas noticias. Hoy estamos estrenando casa y estamos estrenando horario y eso nos da muchísima felicidad. Realmente estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en tu programa de Conversaciones de Fe. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos permite estar nuevamente al aire. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te puedas sumar a esta transmisión, que puedas ser parte de este programa de Conversaciones de Fe, un tiempo donde meditamos algunos temas que sin lugar a dudas va a ser de bendición para ti y para toda tu familia. Así es. Y como les decía, cambiamos o nos mudamos de horario. Ahora estaremos todos los lunes a las 9 de la noche y estaremos desde nuestra casa, desde la Iglesia Bautista del Divino Maestro y asimismo en la cuenta de nuestra iglesia, Iglesia Bautista el Divino Maestro Oficial, así que nos vemos todos los lunes a las 9 de la noche por nuestra página de Facebook. Así que invitamos a que puedas compartir esta transmisión. Sabemos que quizás a esta hora ya estás un poco más descansado de las actividades del día, del trabajo, de los niños, así que te invitamos a que puedas sentarte, prepararte ahí tu café, tu té. O mientras estás cenando ahí, platicar juntos, que esa es la idea, que pueda ser un programa como informal, que puedas sentir la confianza de decir, ah, sí es cierto, yo pasé por eso. O si tú quieres comentar alguna situación de lo que estamos platicando, pues lo puedes escribir en los comentarios y ahí vamos a estar viendo y compartiendo. Y yo también quiero agradecer este proyecto. Damos gracias a Dios por él y creo que así lo viera una sola persona vale la pena por esa persona que ve el programa, pero es muy bonito ver cómo está teniendo alcance este programa y de repente ve a otros hermanos en algunas reuniones o estamos platicando por teléfono, oye, me gustó tu programa y yo, ¿a poco lo ve? Y el domingo platicaba con una amiga de ahí de mi colonia y ella me decía, como cuando tú trataste de este tema en el programa, le dije, ¿a poco lo ves? Ella me dijo, sí, entonces se siente bonito y doy muchas gracias a Dios por el alcance que tiene el programa y esperamos que sea de su agrado y que se puedan sentir como identificados con los temas que hablamos y que creo que es una parte de la que queremos hacer, ser sinceros, poder ser transparente con lo que sentimos, con las cosas que hemos pasado, porque muchas veces sabemos que ustedes las han pasado, porque podemos hablar de que el cristiano debe de ser fe y debe de ser fuerte y debe ser muchas cosas, pero también el cristiano es humano y a veces se equivoca y a veces no puede con las situaciones que le están pasando y a veces tiene miedo y a veces se desespera y es de las cosas que queremos platicar en este tu programa Conversaciones de Fe. También damos gracias a Dios a la iglesia que nos permite estar aquí desde sus instalaciones, también a nuestro hermano Javier Ordóñez, que gracias a todo el trabajo que ustedes no alcanzan a ver, pero sin lugar a dudas hay todo un mundo, todo un tiempo, un esfuerzo y toda una preparación para que podamos estar aquí, así que gracias al Señor porque acomoda estas cosas, acomoda a las personas y gracias al Señor porque nos permite este nuevo inicio, esta nueva etapa, Conversaciones de Fe, nuevamente para ustedes. Que viene renovado y mejorado porque estamos estrenando una bonita locación, tenemos al mejor productor ejecutivo, entonces nos sentimos muy muy agradecidos de poder tener este comienzo. Y pues tenemos cosas nuevas para ustedes, así que los invitamos a estar con nosotros todos los lunes a las 9 de la noche, a poder compartir, invitar a más personas a que seamos más viendo este programa. Y pues, no sé, si ya no damos como rodeos, ¿qué te parece si entramos con el tema del día de hoy? Vamos al tema del día de hoy. Adelante, hermana, ¿cuál es? No, pues es un tema muy especial, porque tenemos mucho que hablar, pero hoy queremos hablar de la vida pastoral. Muchas veces tenemos como un concepto de cómo debería de ser el esposo y
y la esposa del pastor, los hijos del pastor. Pero hoy queremos compartir un poquito de cómo ha sido nuestra vida pastoral, no el ministerio, la vida del pastor y su esposa. Para empezar tenemos que mencionar que nosotros no venimos de quizás que nuestros padres fueron pastores o nuestros abuelitos. Quizás Dios nos toma Sí, de fuimos una manera. simples cristianos, de familias así simples. Mi papá es el tesorero en la iglesia donde él está. De parte de él no viene de unos papás cristianos, o sea, no nació como en una cuna cristiana. En una formación Sí. cristiana evangélica. Y desde ahí vemos que el Señor nos llama, nos salva primeramente y nos llama a servirle en este hermoso ministerio. Yo empecé a pastorear, gracias al Señor, desde hace ya casi 9 años. Voy a tener en noviembre, primeramente Dios, 9 años de estar aquí en la Iglesia Bautista del Divino Maestro. Empecé soltero, y ya gracias al Señor desde hace 4 años y medio me acompaña mi esposa. Han sido tiempos de bendición, tiempos donde hemos tenido de todos, momentos buenos, momentos malos, no tan agradables. tristes, alegres, de todo. Pero una de las cosas que quisiera puntualizar acerca de la vida pastoral es que, como bien mencionabas, muchas veces tenemos como una imagen de lo que debe ser. O a veces queremos encuadrar a la familia pastoral de esa manera. Quizás porque así lo aprendimos, así lo vimos, pero una de las primeras cosas que quiero puntualizar es que no somos perfectos, tenemos nuestros errores, tenemos nuestras fallas. Y una cosa interesante es que puedan vernos así como seres humanos con esos errores, con esas fallas, pero siempre con el deseo de servir al Señor en la medida de nuestras posibilidades, del llamado y de las habilidades que Dios nos ha dado. Así que, ¿cómo se ve la vida pastoral en este tiempo? Para algunos es una de las actividades más difíciles en este tiempo porque conlleva mucha responsabilidad. Estaba leyendo un artículo que decía que el pastor debe ser consejero, predicador, maestro, todólogo, el que cierra, el que abre, el consejero, en todos los sentidos. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios escogió hombres para ser instrumentos de Dios. Hombres con debilidades, pero siempre respaldados por su gracia y por su bendición. Así que de entrada no tenemos un modelo que hayamos aprendido en casa o que hayamos visto en nuestros abuelos, nuestros padres. Hemos aprendido la vida pastoral ahí a los tumbos, viendo a algunos pastores. Recaídas, entre aciertos y cosas que no hemos hecho bien. Así es, hemos aprendido ahí topándonos y también aprendiendo de algunos hermanos que sin lugar a dudas son de ejemplo, son de bendición para nuestras vidas, pero hay cosas que se tienen que aprender andando, cosas que se tienen que aprender en la vida pastoral. Así que, ¿qué tan difícil es la vida pastoral en este tiempo? Muchas veces es difícil cuando queremos tener una imagen o cuando queremos darle gusto o agradar a todos. Una de las cosas que yo aprendí desde el principio es que al que debemos agradar es a Dios. Él es el único que demanda que usted y yo le hagamos las cosas para su agrado. Porque si queremos agradar al hombre, a las personas o quedar bien con todos, nunca vamos a tener la satisfacción o la palomita de todos. Así que es difícil, pero a la vez es una vida maravillosa. ¿Qué piensas tú como esposa de pastor? Bueno, a mí me tocó ser esposa y esposa del pastor al mismo tiempo, entonces sí siento que fue algo como complicado y más porque yo he platicado de esto y es parte de la sinceridad de decir, nunca me vi como esposa de un pastor, ¿sí? Yo tal vez me veía como esposa de algún profesionista y así, pero no como una esposa de pastor porque es un ministerio, porque también ser esposa de pastor es un ministerio, pero yo lo veía muy difícil y había visto algunas esposas de pastor y yo decía, es que yo no quiero ser como ella, y es muy difícil y no, o sea, no sé, pero yo cuando ya se dan las cosas y nos comprometimos, es como, ay, sí es algo pesado, y tal vez no lo haga bien y sí estaban esas cosas y además me acuerdo que alguien alguna vez me dijo, dice, eres muy bonita y todo, pero ahorita está todo tranquilo, cuando te cases, ahora sí te vamos a exigir muchas cosas. Y yo así de, pues
yo todavía estoy así como con tantas cosas de, ay, cómo va a ser mi vida de casada, y cómo van a ser las cosas en la iglesia, porque pues para mí también era como tener el ministerio joven. Entonces, ha sido bonito, pero es que todo, en poco tiempo han pasado muchas cosas, ¿sí? Y más al principio de casados pasaron muchas cosas. Y yo le decía a mi papá, es que todo empezó a ser como muy bonito. Cuando nosotros nos casamos, fuimos muy bendecidos por la iglesia y por muchísimas personas. Entonces yo empecé a ver muchas cosas muy bonitas. Y yo decía, ay, qué padre, esto de ser de la familia pastoral son muchísimas bendiciones. Hasta que llega un momento en donde pasa algo que fue muy fuerte para nosotros como matrimonio, es decir, ay, esto no lo esperaba. Estas cosas no pensé que nos pasaran a nosotros. Y ahí entendí que en las cosas buenas y en las cosas malas Dios sigue siendo bueno y sigue siendo misericordioso con nosotros, y que es parte del ministerio, que no todo va a ser rosa siempre, y que aún en los días oscuros Dios sigue siendo bueno con nosotros. Es interesante que la vida pastoral nos enseña, nos muestra algunas cosas que, como hemos mencionado, no teníamos presente porque no venimos de una cultura pastoral ni de una ascendencia pastoral. Pero una de las cosas que hemos podido ver, tanto en los momentos buenos como en los momentos difíciles, es la presencia de Dios. Dios siempre ha estado ahí, incluso en nuestros errores, en las cosas que debemos hacer o no hemos hecho, está su presencia, y eso es lo que realmente vale la pena cuando uno ve esas bendiciones, cuando sabe que cada cosa, cada logro, cada manera que recibimos de parte de Dios, entendemos que es Él, que de otra manera no podemos tú y yo salir adelante, solamente somos favorecidos y bendecidos por la mano de Dios. Como mencionabas, en el tiempo del compromiso, de la boda, realmente fuimos muy bendecidos por su pueblo, tanto aquí como en otros lados. Fuimos bendecidos también por nuestras familias, y vemos el cuidado, vemos la provisión, y hasta el día de hoy, en medio de vicisitudes, problemas, situaciones que enfrentamos, tenemos presente que ha sido la presencia de Dios. Una de las cosas que también es importante plantear es que por ser pastor o por pertenecer a la familia pastoral, no significa que vamos a estar exentos de problemas, de dificultades, o que solamente va a ser victoria tras victoria, sino que realmente en los momentos difíciles, en los momentos de triunfo, Dios ha estado con nosotros. Así que quizás una de las primeras cosas que podamos estar pensando es que necesitamos también, como los demás cristianos, de las oraciones de su pueblo, necesitamos también del apoyo, quizás una palabra, porque a veces el ministerio pastoral no se ve como resultado, como en una empresa, como en una fábrica, que hay cierta evaluación y hay cierto crecimiento, cosas así. Muchas veces uno predica la palabra y no sabe si llegó la palabra, y está predicando, y a veces no sabe si la palabra llegó, o no sabe también cuando hay problemas en casa, problemas en el matrimonio, y pararse a compartir la palabra. Todas esas cosas que están presentes en la vida pastoral, sin lugar a dudas, hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Y es interesante quitar esa perspectiva de que a los pastores todo le va bien, o que la vida pastoral es muy sencilla. No, pues es que tú eres pastor, o eres la esposa del pastor, lo tienes ahí cerca, o eres el pastor, tienes una necesidad, oras y Dios te bendice. Si está el mar ahí, pues oras y Dios lo abre. Y no es así. Hay momentos donde hemos clamado, hemos estado orando, y pareciera que Dios guarda silencio. Pero en todo momento hemos aprendido que hasta aquí nos ha sostenido el Señor. Así es. Y hemos sido bendecidos en muchas maneras, y agradecemos a Dios eso, porque ser una familia pastoral tiene muchas bendiciones. Si pudiéramos hablar de unas, mi esposo, algo que admiro de él es que es un hombre de fe y le cree a Dios, y siempre ha dicho que él trabaja para el mejor, ¿cómo lo dices? Amo, Señor. Ajá, él trabaja para el mejor amo, Señor. Entonces, ese amo, Señor, ha sido bueno con nosotros. Y una de las muchas bendiciones que yo les pudiera contar, y donde yo empezó mi asombro, porque cuando nos casamos nosotros teníamos como cosas que queríamos hacer, pero no teníamos los recursos económicos para hacerlos, pero él decía, pues vamos a confiar en Dios. Y una de las cosas que él me dijo, no vamos a pedir nada, a nadie le vamos a pedir que nos ayude. Si es de Dios, que sean las personas que nos digan a nosotros. Y así fue.
muchas personas, nuestra iglesia empezó a decir, nosotros les ayudamos con eso, nosotros les ayudamos con esto, y fue bien bonito porque mucha gente nos ayudó sin necesidad de decir, ¿me ayudas? Ahí es donde empezamos a ver cómo Dios obraba en cosas tan bonitas como era nuestra boda, porque tuvimos una boda muy bonita, estuvimos rodeados de mucha gente, pero también de mucha ayuda que los hermanos se dieron así como desinteresadamente con nosotros, y agradecemos eso. Y así fueron pasando muchas cosas padres hasta que pasa eso y así de, ay, nadie me dijo que esto iba a pasar. Y eso, hablaba con mi papá, ¿qué te dejan las situaciones difíciles que has vivido? El entender eso, que no estamos exentos de que nos puedan pasar cosas difíciles, que no estamos exentos a poder sufrir o derramar lágrimas, a poder decir, ay, no sé cómo superar esto. O que la vida pastoral es sencilla, es muy... Pensábamos, ¿verdad? Había un chiste, no sé si es un chiste, pero que estaban en la escuela, creo que sí se acuerdan de eso, y que a un niño le dicen, ahora cada quien va a decir en qué trabajan sus papás. Y ya todos empezaron a decir médicos, albañiles, arquitectos, todos. Y hasta que uno le dice, es que mi papá no trabaja. No, es que mi papá es pastor. Y a veces pensamos que ser pastor es algo fácil y no. Sí es complicado porque te llevas el peso, las necesidades, los problemas que los demás tienen. El poder predicar no es nada más pararse y la palabra va a salir, necesitas estudiar. Sí tiene algo de aquí, tal vez no haces mucho con las manos, pero sí es un esfuerzo mental, es poder orar, leer, y sí requiere tiempo. Es una forma de trabajo diferente. Algunos es en lo físico, aquí es un poco emocional, espiritual, estar teniendo pues la comunión, la preparación con Dios, y de otra manera buscar que la iglesia sea bendecida a través de la palabra de Dios. Queremos aprovechar este tiempo para saludar a cada uno de mis hermanos que ya están conectados. Les agradecemos, hermanos, que nos acompañen en este lunes. Estamos totalmente en vivo, 16 de agosto del 2021. Saludamos a nuestra hermana Maribel, gracias por acompañarnos, a nuestra hermana Leti, Alejandro, al pastor Guillermo Correa. Hermanos, Dios te bendiga a ti y a tu familia. A nuestra hermana Pili Chávez, al hermano Juan Pereira. Hermanos, Dios te bendiga, gracias por vernos, te bendecimos a ti, a tu familia. A nuestra hermana Erika Zamudio y nuestra hermana Esther Aide López y a nuestra hermana Blanca Sánchez. Gracias, hermanos, por acompañarnos, gracias por ser parte de eso, porque somos diferentes a cómo llegamos aquí. Las circunstancias, la relación ha hecho que cada uno de nosotros, tanto mi esposa como yo, seamos transformados, bendecidos, más nutridos, más maduros en el ámbito, especialmente en este aspecto pastoral, porque sin lugar a dudas yo llegué aquí de 28 o 30 de talla, así que estaba bien delgadito, así que fui creciendo, fui nutriéndome en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, con el favor y las bendiciones de su pueblo. Entonces, no todo es sencillo en la vida pastoral, y una de las cosas importantes es que no es algo que nosotros pedimos, no es algo que nosotros buscamos. El llamado a la vida pastoral o al ministerio pastoral es un don que Dios da, es algo que Dios dice, y es algo que dice su palabra en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él mismo constituyó, es decir, Dios escogió a los que Él quiso para hacer su obra. Entonces, no es sencillo, pero hay bendiciones, hay gozo, y a veces nos ha tocado estar quizás en momentos de una boda, o quizás al día o los 2 días estar también acompañando en un velorio. Entonces nos ha tocado estar en los momentos de gozo de su pueblo, también momentos de llanto, incluso ellos también han estado en momentos de luto, de dolor de nosotros, así que gracias por ese vínculo, por esa relación. Es como un matrimonio. Yo escuché esta frase de uno de mis maestros en el instituto, que la vida pastoral era como un matrimonio de nuestro hermano Guillermo Correa.
Él decía que había que tener sensibilidad por la iglesia y que la iglesia debía tener cuidado de la familia pastoral y que dentro de esa relación debía haber humildad, perdón y restauración. Y me llamó mucho la atención porque cuando vemos eso, que la vida pastoral es como un matrimonio, es una relación no de un trabajo, que sí se hace un trabajo, pero no de un trabajo, sino de confianza, de buscar que a la iglesia le vaya bien, que a la familia pastoral le vaya bien, que tenga lo necesario para desempeñar sus responsabilidades o funciones. En medio de ese tiempo de dificultad, de situaciones difíciles, podemos ver que su pueblo ha sido bendecido a través de este tiempo con cuidado, con protección, con salud, y de igual manera nosotros como familia pastoral hemos sido bendecidos. Entonces Dios bendice de una manera hasta que sobre y abunde. No es sencillo y podemos ver distintos tipos de vida pastoral, vidas que quizás uno pudiera estar pensando es que quizás ahí hay mucha queja, hay mucho resentimiento, hay muchas cosas que hemos visto, que nos ha tocado ver, y no es para juzgar, simplemente es para traerlo a la mesa, para que podamos ver todas las perspectivas, tenerlo presente, ponerlo en la mesa y ver las condiciones que se presentan en la vida de algunas familias pastorales. No sé, a veces el pastor o la esposa del pastor hay como mucho resentimiento, mucha queja. Es un ministerio que a veces es más en lo emocional, en lo relacional, y puede llegar a herir, a dañar. Entonces es un poco difícil, pero sin lugar a dudas es un ministerio que Dios otorga y es una bendición, un privilegio para aquellos que estamos sirviendo al Señor de la manera que Él nos ha llamado. Saludamos también a nuestra hermana Laura Pérez. Gracias, hermana, por acompañarnos. No sé si también hay alguien más ahí que se me haya pasado. Gracias, hermano, por acompañarnos en esta nueva etapa en Conversaciones de Fe, todos los lunes, primeramente Dios, a las 9 de la noche. Sí, no sé qué idea tienen ustedes de la familia pastoral, y es lo que decía mi esposo, hay diferentes familias pastorales, hay quienes desempeñan este rol de ser familia pastoral de diferentes maneras, ¿no? Y que fue uno de mis conflictos, de decir, ay, es que se me hace una carga pesada, pero creo que cuando dejamos las cosas en las manos de Dios y hacemos todo para Él, pues las cosas van fluyendo. Y algo que también quería decir es, ser una familia pastoral o ser el pastor, la esposa del pastor, a veces no es que tengas acá, o sea, no es ser más, ¿sí? Somos iguales, tenemos diferentes roles dentro de la iglesia, pero somos, al final, todos somos una familia o deberíamos de vernos así como un mismo cuerpo. Entonces hemos planteado que hay problemas, hay dificultades en la vida de los pastores, y también pensando en eso de que a veces los etiquetamos, es que debe ser así o eran así. Yo recuerdo una experiencia que leí de un pastor que él vino a suplir un pastor que estaba por más de 30 o 40 años en esa iglesia, allá en la Ciudad de México. Era un pastor muy reconocido, no solamente en México, sino a nivel internacional. Su esposa también era un modelo de esposa pastoral según los parámetros de ese tiempo. Y entonces llega este pastor nuevo, joven, su esposa diferente a la antigua esposa de pastor, y hay un choque en esa iglesia, porque es que las cosas se deben hacer así. Y dice que en una ocasión le dijeron que si no le quedaban grandes los zapatos del antiguo pastor, y este pastor nuevo, este pastor joven dijo, no, pues es que yo tengo mis propios zapatos. Y me llamó la atención porque realmente es así. Cada uno que es llamado, cada uno que tiene un ministerio, está sirviendo en la obra de Dios, tiene un don, una personalidad, un llamado particular de Dios para hacer la obra. Quizás el anterior era de esta manera, el que viene es diferente, pero siempre, hermano, con la intención de buscar el reino de Dios, de buscar que la iglesia prospere, cambie, sea renovada. No decir es que los demás o los anteriores eran peores o este es diferente, sino es simplemente que ese sea chiste, o sea, que él era más serio, y es que influye mucho la personalidad de la persona. No es que tengan un perfil todos los pastores y deben de ser serios, porque pues somos diferentes, ¿verdad? Somos individuos diferentes,
pero como dices tú, hay un mismo objetivo de servir y que haya un crecimiento dentro de la iglesia, y creo que a veces es lo que nosotros como iglesia deberíamos de entender, que nunca van a ser iguales. Todos desempeñan su papel de una manera diferente. Porque Dios escoge, Dios da una personalidad, quizás como tú dices, unos más tranquilos, otros les gusta contar chistes, otros más Son muy bromistas, dinámicos. más dinámico. Entonces, no significa que eso sea más o menos, sino simplemente cada uno debe tener su llamado, su compromiso y saber a qué Dios lo llamó. Si sabes a qué Dios te llamó, si sabes cuál es tu propósito, pues adelante, porque estás cumpliendo para el propósito que Dios destinó para ti, para tu vida. Es interesante pensar que cada uno es diferente, cada uno tiene su propia personalidad y que aún así Dios lo usa de distintas maneras. Algunos alcanzan unos, a otros, pero siempre somos instrumentos en las manos de Dios. Por eso es importante que puedas tener presente que no es sencillo la vida pastoral, tampoco es algo así como una carga, porque ese es el otro extremo, decir, es que ser pastor o a veces los hijos del pastor son lo peor. Entonces, esas son estigmas, etiquetas que se han venido poniendo, pero realmente cuando amamos a Dios, cuando amamos su palabra y amamos a la familia, vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Una cosa importante es que tú y yo estamos aquí en esta tierra para hacer la voluntad de Dios. Quizás tú no estás en un ministerio, quizás tú no estás en un llamado, pero quizás Dios te dio una responsabilidad de ser padre, de ser madre, de ser abuelito, de ser hijo. Así que debes ser responsable con esos dones, con ese llamado, porque al final Dios pedirá cuentas de lo que te dio. Sea un talento, 2 talentos, 4 talentos, lo que Dios te ha dado, lo que haya puesto en tus manos, Él va a demandar ese rédito, esa recompensa que tendrás o no tendrás dependiendo cómo hayas estado trabajando. Entonces, ¿qué cosas podemos mencionar de nuestra vida pastoral? Yo recuerdo una vez que fui a la Alianza de Pastores. Lo menciono esto porque no sé cómo a veces la gente o el gobierno veía a los pastores, y ya al final había unos regalitos para los pastores. Salimos del auditorio y estaba ahí una persona entregando algunos regalitos para los pastores, así que yo iba en la fila y ya veía que la persona estaba entregando, y cuando me ve a mí como que ¿se lo entrego o no se lo entrego? Porque eran unos cuadritos así, eran unos pastilleros. No sé si les sobraron, pero dijo, ¿se los entrego o no se los entrego? Y yo oía, pues nos verá los pastores como todos achacosos, todos grandes, todos que necesitamos traer pastillas, y me llamó la atención eso, porque muchas veces la percepción de un pastor es como alguien grande, alguien que está en edad avanzada, pero realmente Dios llama a Samuel desde una edad muy temprana, y esto es muy particular. Dios hace el llamado a los pastores, algunos a temprana edad, otros responden quizás a mediana edad, otros a una edad adulta, pero siempre es Dios el que tiene un cuidado y una atención para sus hijos. Entonces, ¿cómo se verá la vida del pastor en este momento? Para los que trabajan en cuestiones de salud y de seguros, es una de las responsabilidades o actividades de riesgo, porque pues lleva mucha presión, conlleva mucho estrés, y no solamente para ellos, sino hemos visto siervos de Dios que han caído quizás en momentos de enfermedad por la presión, por el estrés, y es parte del ministerio, es parte de esos momentos que podemos ver a lo largo de la Escritura, un Jeremías, un Elías que se desanima, hombres que están sirviendo a Dios, pero parece que no pasa nada. Y es ahí donde cada uno de nosotros vive su experiencia, su comunión con Dios. Así que la vida pastoral podemos decir que no es sencilla, pero es un gran privilegio. Es un gran privilegio porque podemos ver su mano, su cuidado, en momentos que quizás decimos, ¿cómo le vamos a hacer en esta semana? Llega ahí la provisión de Dios, quizás un hermano, una hermana que se acerca y nos da un sobre, nos extiende ahí la mano. Y no solamente cuestiones económicas, sino a veces unas palabras, en la parte anímica. En esas palabras, en esos momentos de aliento cuando hemos necesitado. Y él y yo somos como de un perfil muy bajo, no somos de las personas que estamos pasando por una situación difícil y lo vamos a platicar, no somos de los que nos van a ver así como llorando y diciendo, es que tengo muchos problemas, no somos así, pero en esos momentos que Dios sí conoce nuestros corazones, ha habido, y es muy bonito porque es parte, soy muy llorona,
Es parte de ese cuidado que Dios tiene con nosotros, que tiene con sus hijos, y como nosotros no somos muy expresivos para decir, es que estoy pasando por un problema, porque así somos como más Reservados. un poquito reservados. Pero hemos pasado tiempos difíciles y de repente sonaba el teléfono y era un pastor y creo que fueron varios. Y era, ¿cómo estás, hermano? Sentí el llamarte, sentí el de Dios, el de poder hablarte y quiero saber cómo estás. Y ya él empezaba a decir lo que estábamos pasando y yo decía, gracias Señor, porque a veces sin pedirlo, como Él envía las palabras que necesitábamos, el aliento que necesitábamos y que es parte de ese sustento. Dios no nos ha sustentado solamente en la parte económica, porque yo les puedo decir de muchas maneras en que Dios nos ha bendecido, pero también Dios nos ha bendecido en la parte emocional, en sentir como su abrazo de gente que ni siquiera se imaginaba cómo han sido como instrumentos, porque ni siquiera ellos sabían por qué nos estaban hablando, solo sentían que debían hablarnos y han sido como un apapacho. Y uno de ellos ya falleció, pero yo siempre voy a vivir agradecida a ese hermano, porque fue de esos hermanos que no sabía por qué nos hablaba, solo atendió un llamado de Dios y es algo que se queda en el corazón y decir, gracias porque en un tiempo donde no era tan fácil, pudimos recibir una oración, pudimos recibir una palabra de aliento, que a veces nos toca a nosotros ser quien las damos, pero es muy bonito cuando también las recibimos. Así es, entonces hemos podido tener el cuidado, la bendición de Dios y todas esas cosas. Cuando uno entra al ministerio, a veces ni se imagina todo eso. Escuchamos, Dios va a estar contigo, Dios va a proveer, Dios te va a sustentar, pero experimentarlo, al vivirlo, eso es algo que no cambiamos. No quisiéramos estar en esas pruebas, en esas situaciones, pero el ver el cuidado, ver que realmente lo que predicamos, lo que creemos es cierto. El ver que en los momentos que más hemos necesitado, hemos comprobado que nuestra roca es firme, que el suelo sobre el que pisamos no se mueve, vengan ríos, vengan vientos, vengan vendavales, porque estamos fundados sobre esa roca y esa roca es Cristo. Amén. Entonces, hemos experimentado muchas cosas también, tanto en lo económico, en lo emocional, en cuestiones de salud, situaciones que nos han llevado a clamar, a buscar el rostro de Dios, y podemos ver también que muchas veces hay una perspectiva negativa también, porque a veces podemos ver y hemos escuchado pastores o esposas de pastores que en términos sencillos le hacen como a mover las emociones. Al llorón, iba a decir al llorón, pero no quise decir el llorón. De buscar que se compadezcan de él para que lo apoyen quizás en esta obra, en misiones y cosas así. Y hermanos, yo siempre he entendido que servimos a un buen Dios. Y si Él te llamó, Él te va a sostener. Que incluso en los momentos difíciles Él va a abrir puertas. Porque es Dios el que está más interesado en que se lleve su palabra que nosotros. Pero a veces también, como seres humanos, lamentablemente buscamos solamente sacar provecho. O dejamos de confiar en Dios, que volvemos a lo mismo. Al final somos personas y nos quitamos el título de pastor, porque también hay como cristianos sin ser pastor y esposa de pastor, a veces no confiamos en Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, y creo que también pasa dentro del ministerio pastoral. Dios sustenta porque son su pueblo, pero a veces yo creo que esas personas no confían plenamente en Dios o no entienden esa parte de que Dios es su sustento, y tal vez por eso el de andar pidiendo o andar moviendo las emociones, que era una de las partes que yo decía, es que no quiero, porque yo no quiero esa parte, no me gusta cuando veo a familias pastorales así, y creo que sería bueno empezar a cambiar eso y dignificar
y yo lo he dicho muchas veces, dignificar la labor pastoral, dignificar el ministerio pastoral, y que podamos como esposa de pastor y como pastor entender que nuestro sustento es Dios y que no nos va a dejar, porque no nos ha dejado. Y les voy a platicar de muchas. Nosotros nos fuimos a Cancún. Un día mi papá nos invita y nos dice, vénganse, vamos a un retiro. Y fuimos a retiro, gracias a Dios ellos nos ayudaron, nosotros pagamos los boletos de avión, pero teníamos ya pagados los boletos de regreso. Todo estaba ya planeado. Nosotros no nos pudimos regresar porque yo me enfermé. Entonces, después el doctor dijo, no te puedes ir. Y yo me quedé, bueno, ¿cuántas semanas nos tuvimos que quedar allá? 21 días. Sí, como 3 semanas. Entonces, nosotros ya teníamos planeados, como me imagino que ustedes planean, vamos a ir tanto tiempo de vacaciones, ya tengo todo pagado y regresando, pues voy a trabajar y ya tengo para pagar las deudas que tengo, ¿verdad? Los gastitos que van a pasar. Y todo nos cambió el plan, porque ya no teníamos el dinero para comprar esos boletos, porque había pendientes al regreso. Y yo le decía, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Porque volvemos a lo mismo, no somos de las personas que van a pedir, no somos de las personas que van a hablar y es que, ay, no somos así. Entonces, pero si era, ¿cómo le vamos a hacer? Y ya siempre las mismas palabras que él me ha dicho, y es algo que yo he aprendido mucho de él, vamos a confiar en Dios. Y así quedó, y es como, ¿cómo le va a hacer? Y él dijo, no sé cómo le va a hacer. Todo ese tiempo que estuvimos en Mérida, porque nos quedamos en Mérida, nos quedamos en una casa de una familia pastoral, y ya casi nos íbamos a regresar, cuando dicen, la iglesia tiene esta ofrenda para ustedes. En esa ofrenda estaba el costo de los boletos de regreso, en esa ofrenda estaba las cosas que nosotros necesitábamos pagar cuando regresábamos, y era el dinero justo. Entonces, que Dios no tiene cuidado de la familia pastoral, la tiene, pero cuando nosotros confiamos plenamente en Él. Y yo quiero decir aquí públicamente que algo que a mí me ha ayudado a confiar en Dios ha sido Él. Yo vengo de una familia que ha tenido negocios, que trabaja, que es muy trabajadora y que Dios ha prosperado. Y yo crecí con esa idea de trabajo y me va bien, porque gracias a Dios obra. Pero Él me enseñó que aún en los momentos donde no tenga ese dinero asegurado, Dios puede obrar, Dios puede bendecirnos y Dios puede sacarnos adelante. Entonces, el ministerio pastoral, ser la esposa de pastor, me ha ayudado a entender todas las maneras en que Dios obra y todas las maneras en las que Él ha enviado sustento para con nosotros, y a decir que es dignificante ser pastor y ser la esposa del pastor. Que sea una familia pastoral es una bendición, no es trágico, no es una maldición, es una bendición. No es un desperdicio de vida, talento, ser parte de una vida o familia pastoral. Quisiera citar un pasaje, es primera carta de Timoteo en el capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es importante que tengamos presente que viviendo con lo que Dios da, se puede. No está hablando aquí de conformistas, sino dice, con lo que Dios te da, debemos estar agradecidos. Porque hay ocasiones en que Dios nos da y no estamos agradecidos. Dios nos bendice, nos sobrebendice y no estamos agradecidos, porque no es una actitud de tener o no tener, es una actitud de corazón. El que recibe quizás un plato quizás humilde de sopita, frijolitos, tortilla, y es agradecido, está contento. En cambio puede tener quizás un plato más sofisticado, pero no también tener... también estar agradecido en la abundancia y cuando no hay abundancia. Pero hay personas que pasa lo contrario, aún en medio de la abundancia no están agradecidos porque quisieran más.
Y eso también creo que es algo general, no solamente de las familias pastorales. Porque a veces pensamos que nos merecemos, pensamos que necesitamos y que merecemos todo, que debemos ser los primeros, pero lo que nos enseña la palabra de Dios es que si entendemos que somos siervos, si entendemos que Dios nos ha llamado, si entendemos que tenemos un buen patrón, debemos descansar en Él. Nunca, dice la palabra, nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y nosotros lo hemos podido palpar, comprobar en nuestras vidas, pero también en algunos hijos de pastor, en familias pastorales que aun cuando falta la esposa, el esposo, o que ya no están los dos y vemos a los hijos, a los hijos de los pastores Dios teniendo sigue la provisión, el bendiciendo. cuidado, porque ahí está el favor y la misericordia de Dios sobre su pueblo, sobre los hijos y los hijos de los hijos, y la paz de Dios sea sobre ellos. Entonces, pensando en este tiempo, ¿qué cosas necesitará una familia pastoral para ir teniendo también esta idea? ¿Qué cosas necesita una familia pastoral según tu perspectiva? Comprensión. Comprensión. Porque, pues no sé, es que vuelve a eso, no sé, a veces idealizamos a alguien y tal vez a nosotros nos ha pasado que idealizamos cómo debe ser un doctor o cómo debe ser, no sé, cierta profesión, y aquí pasa también con este ministerio, cómo debe ser el pastor y cómo debe ser su esposa, y pues a veces son bien diferentes, o cuando ya pasó una esposa y ya de repente es alguien diferente y está ese choque, es que son totalmente diferentes. Entonces, sí, es como comprensión, porque yo creo que muchas esposas no nos veíamos en ese papel. Creo que a muchas parejas pastorales Dios les ha llamado al ministerio cuando ya tenían varios años de casados, y tal vez se veían trabajando en una iglesia como maestra y así, pero no como la esposa de pastor. Y sí es una responsabilidad grande también. Creo que no solamente para la esposa del pastor, sino para la familia pastoral, tanto para la esposa como para el pastor, quizás una de las cosas que necesitamos es comprensión, porque no somos perfectos, porque nos equivocamos, porque cometemos errores. Cada uno de nosotros tiene una formación, tiene un estilo y siempre quiere y busca hacer lo mejor para Dios, pero en medio de eso vamos a tener errores, fracasos, y no falta ahí la comparación. No es que allá lo hacen diferente, no es que en aquella iglesia. Y quizás una de las cosas que podamos entender, cada pastor y cada familia pastoral, Dios les llamó a un lugar en específico. Y si les llamó, les va a capacitar y les va a dar las habilidades para ese ministerio. Entonces, cada familia tiene una responsabilidad en el lugar donde está. Y necesitamos su comprensión, necesitamos sus oraciones, también es muy importante, porque hay ocasiones en que quizás parece que nomás se sube, se predica la palabra desde el púlpito, pero hay ocasiones en que al bajarse o antes de subirse hay como una lucha tanto del pastor de ¿será esto? Y incluso a veces malestares físicos, pero cuando somos fieles a la palabra, compartimos y viene esa bendición. O a veces me ha tocado que he estado quizás en algunas iglesias y compartiendo la palabra de Dios, y en especial recuerdo una que salí y estuve como 3 días con dolor, tirado. Entonces entendí que a veces no es solamente es una actividad de ir y parar, sino es una lucha espiritual. Hay algo que no vemos, y es por eso importante la comprensión, es importante también la oración. Esto es importante porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, debe sostener en oración al pastor, a la esposa del pastor por sus luchas, y gracias a Dios tenemos la bendición de algunos hermanos que se levantan temprano, que oran por nosotros, que nos han dicho: pastor, hermana, estamos en nuestras oraciones, y también nosotros tenemos esa gratificación de escucharles, de saber que están orando por nosotros, y eso hace que podamos tener también un ministerio más llevadero, más agradable. Y entonces comprensión, oración, ¿qué más? No sé, ¿qué más? Ay, pues es que creo que esas dos son importantes y como un buen cimiento, ¿verdad? Para que el ministerio pastoral se siga desarrollando. Amén. Entonces, hemos querido tocar este tema para que nos conozcan un poquito más, para tener esa familiaridad con ustedes, y que este programa sea un tiempo de conversar, un tiempo informal, pero siempre trayendo temas que te bendigan, temas que enriquezcan tu fe, temas que tú y yo tengamos presente, o que sea de bendición para ti o para alguien que lo va a necesitar en este momento.
que conversemos acerca de temas de fe. La vida pastoral, entonces, podemos ir cerrando este primer episodio diciendo que no es sencilla, que no es así como nosotros nos imaginamos, porque cada persona, cada familia tiene una imagen de lo que debe ser el pastor, de lo que debe ser la esposa del pastor, de lo que deben hacer sus hijos, cómo se deben de comportar. Entonces, poner y etiquetar a una familia pastoral así ya sería una gran carga. Entonces, debemos tener comprensión, debemos tener ese cuidado para que hagan la obra de Dios, siempre sin ser un obstáculo, sin ser una barrera, siempre buscando ir de la mano, iglesia o congregación y su pastor, pastor y congregación, en el camino y en la ruta que Dios tiene para su pueblo. Así que una cosa importante es la comprensión que se necesita en cada familia pastoral, la oración por cada uno de los integrantes, y sobre todo tener presente que la familia pastoral no es perfecta, también se equivoca, tiene luchas, y hay ocasiones en que quizás no lo puede compartir a la Grey, pero siempre es importante que puedan ver los momentos de triunfo del pastor y de su esposa, o también los momentos difíciles, porque es ahí donde vemos la fidelidad del pastor, no solamente cuando le va bien, le va bien, cuando predica, sino cómo responde cuando tiene momentos de prueba, cómo responde cuando hay momentos difíciles en su vida. Yo recuerdo especialmente un momento muy especial aquí en la iglesia. Fue un día del Padre. Venía para acá y me senté ahí y empezó la alabanza, y yo estaba ahí en una de las últimas bancas y empecé a llorar, empecé a derramar lágrimas, y se acercó un hermano que siempre se sienta en la banca de atrás, muy apreciable de parte de nosotros, y se acercó simplemente, no me dijo ninguna palabra, simplemente me abrazó, y ese abrazo fue muy restaurador, muy, muy grato poder sentir ese abrazo, y después ya compartí lo que estábamos pasando, prediqué un poco, y después la iglesia me consoló, me abrazó, y también recuerdo unas palabras de una hermana de la iglesia. Me dijo: pastor, le devuelvo ese abrazo que usted un día me dio en un momento difícil. Y nuevamente esas manifestaciones, esos momentos de abrazo, de consuelo, de afecto, hacen que en los momentos difíciles veamos el amor de Dios a través de su pueblo, a través de su iglesia. Así que el ministerio pastoral, la vida pastoral, implica muchas responsabilidades, y quizás pudiéramos pensar que los zapatos están muy grandes, pero cada uno tiene sus propios zapatos, y queremos servir al Señor con los dones, con los talentos, con los recursos que nos ha dado, y creemos que Dios nos ha llamado a este lugar, nos ha plantado aquí, y queremos servirle, queremos tratar de hacer que su obra siga caminando, que sigamos con esa idea de esos primeros fundadores de aquí, de que fuera un lugar de restauración, un lugar de bendición, y que aquí en San Rafael, en Guadalupe, haya un lugar, un farol de luz, de esperanza, que se comparta la palabra en esta zona y que se siga extendiendo por las distintas localidades aquí alrededor. Entonces, la vida pastoral es un gran desafío en este tiempo, porque demanda mucho tiempo, demanda muchas cosas, y es, repito, no es algo que se pueda medir si lo ponemos de esa manera, porque ¿cuántas horas se estudia un pastor para preparar un sermón? ¿Cuántas horas pasa ahí? Quizás eso no se ve, quizás nomás vemos que viene y 30, 40 minutos y ya, pero todo lo que está atrás. Y una de las cosas interesantes es que todo lo que hagamos para el Señor, lo hagamos de todo corazón. Cuando tú haces todo para el Señor de todo corazón, te valoren o no te valoren, tú vas a estar tranquilo, porque lo hacemos no para agradar al hombre, sino para agradar al Señor. Así que el Señor recompensa la obra de tus manos, el Señor recompensa lo que tú haces para Él, incluso aun cuando nadie te vea, nadie te dé esa palmada, ese reconocimiento, Dios te dará esa recompensa, esa bienvenida, y te dirá: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo del Señor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, te dará esa corona que necesitas. Entonces, la vida pastoral, ¿con qué te quedas? Es una bendición. ¿Sí? ¿Y tú? Es una bendición, es un privilegio, es un honor, porque nosotros estamos apartados, vivíamos ajenos a los planes, a los propósitos de Dios, y que nos haya perdonado, que nos haya rescatado, y después que nos haya puesto en su rebaño, es un gran privilegio. Vamos a tener este tiempo, hermanos, para saludarles,
para tener un momento de bendición para usted y una oración, y agradecerles por su compañía, agradecerles por cada uno de sus mensajes, mis hermanos. No sé si puedes leer algunos. Saludamos también, nos quedamos ahí con nuestra hermana Blanca, y saludamos también a nuestro hermano Juan González. Hermano, gracias por sus saludos. Dios le bendiga a usted y a su familia. A nuestra hermana Janet Piña de Gallegos. Hermana, gracias al Señor por este tiempo, porque nos permite conversar a través de este medio, y esperamos que Dios siga bendiciendo su vida, su familia. Saludamos también a Hernán López. Dios te siga bendiciendo, Dios siga cumpliendo su plan, su propósito en ti. A nuestra hermana Nora López, gracias, hermana, por sus palabras. A nuestra hermana Iris Garza, nuestra hermana Maribel, nuestra hermana Laura Pérez, nos siguen compartiendo saludos, bendiciones. Y nos comparte aquí nuestra hermana Comprensión y Respeto. Hermanos, hace unos días compartí un poquito, un recuerdo que salió de hace ya unos años, de cuando me ordenaron al ministerio. Si mal recuerdo, que son 2015, creo. En el 2015, así que ya son 6 años que estoy ordenado. Y a través de esa publicación recibí muchas palabras de afecto, muchas palabras de bendición, así que agradezco públicamente cada una de sus palabras, sus muestras de afecto, sus bendiciones, y a veces, hermano, para mí es un poco más fácil predicar que manifestar ahí mis emociones, mis sentimientos, pero de todo corazón saben que... Pero sí tiene, hermanos, sí tiene sentimientos, aunque no parezca. Saben que les amamos y le agradecemos al Señor todas sus muestras de afecto y palabras y cariño. Y yo también quería ver todos los comentarios, y es como también un tiempo de agradecer. Todas las personas que han escrito en comentarios han sido parte de nuestra vida en algún momento que hemos pasado. Hemos recibido mucha bendición de parte de ellos, palabras, han estado en situaciones donde los hemos necesitado. Entonces, gracias a Dios, porque son parte de la bendición de este ministerio. Entonces, que este sea un momento también para agradecer todo el cuidado que Dios ha tenido con nosotros el tiempo que hemos estado en esta iglesia. Gracias. Así que gracias por acompañarnos, hermana, en este primer programa de Conversaciones de Fe. Ahora los días lunes a las 9 de la noche. Les invitamos para que nos puedan acompañar. Primeramente Dios, el próximo lunes tenemos invitados que traen un testimonio, una palabra de Dios, algo que Dios sigue haciendo en las personas en este tiempo, sigue obrando, y es un testimonio que enriquece, que nutre nuestra fe, para que lo agende, para que ya tenga ahí presente Conversaciones de Fe a las 9, así que no le moleste su esposo, su esposa, así que se pare ese día. Y ahí en la cena, y ahí lo ponen, así a gusto. Agradecemos el favor de su compañía, hermanos, agradecemos a cada uno de los que estuvo compartiendo sus bendiciones, sus palabras, cada familia representada, a la iglesia, a mis hermanos que tienen a bien participar en este programa. Dios les bendiga, hermanos, y siga obrando y dándoles sabiduría en cada una de sus cosas. Y por último, quisiéramos tener una palabra de oración para despedirnos y para terminar este tiempo, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección. Ponemos en tus manos, Dios, cada familia pastoral. Ponemos en tus manos también, Señor, cada familia de hijos tuyos, Dios, que está en momentos o en países difíciles, Dios, donde ha habido, Señor, violencia, donde ha habido desastres naturales, Dios, donde la situación económica es difícil, es compleja. Señor, ten misericordia, sosténles, y que tu provisión llegue día a día. Fidelidad, Señor, lo vemos en tu palabra. Gracias por tu pueblo, gracias por cada familia, Señor. Gracias por cada persona que sintoniza y va a ver esta transmisión, Señor. Bendíceles, bendice sus vidas, bendice su inicio de semana. Llénales de tu paz y de tu bendición, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan una excelente noche. Si ya cenaron, si ya van a cenar ahorita, pues provechito, que Dios les bendiga, y nos dio muchísimo gusto estar con ustedes.
Pero los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche con una pareja que vamos a tener como invitados. Esperemos que les guste el siguiente programa. Buenas noches, Dios les bendiga.